Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos con Elsa, lo que muestra que es un día jueves, ya preparados para entrar al mundo de los profetas. ¿Cómo estás, Elsie? Hola Silvia, ¿cómo estás vos? Yo estoy Bien, bien. ¿Vos? bien, muy bien, bien. Contenta de que estemos acá y que vayamos a trabajar muy bien, escuchándote hoy sobre ¿qué profeta? Bueno, hoy vamos a tomar al profeta Jonás, Jonás. Bien, Jonás, considerado, el de la historia más conocida, me parece, de las historias del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Que cualquiera, los chicos sobre todo, porque a los chicos les gusta mucho contar lo más extraordinario que tuvo esa historia, ¿no? Pero supongo que nos vas a hacer ver las cosas más profundas y más importantes del paso de Jonás por esta tierra. exactamente. Y tengo la idea de hacerlo en 2 veces, hacer hoy el capítulo 1 y 2, así lo podemos leer completos y dar algunos detalles, algunas cosas de cómo fueron los sucesos, ¿no? En el próximo encuentro damos el final, que también el final es un final muy rico, de mucha enseñanza, no solo para Jonás, sino para nosotros, para nuestro hoy, ¿no? Está bueno hacerlo en 2 veces porque es una pena no leer todo el texto, ¿no? El texto de Jonás es muy rico y muy extraño también, aparte es una narración completa. Claro, exactamente. Es uno de los pocos profetas que prácticamente todo el relato, ¿no? Está en forma de prosa. Es decir, no hay poesía salvo este salmo que aparece ahí, que ahí lo vamos a verlo en el capítulo 2, ¿no? Pero es un relato y es un relato que se hace interesante de leer, ¿no? Se lee con interés a ver qué pasa, cuenta muchos sucesos, y que van, que vienen, una tormenta, es decir, es muy interesante. También son interesantes las enseñanzas que deja y cuando vamos un poquito más profundo en lo que realmente pasa, ¿no? Bueno, según la palabra, en el versículo 1 de Jonás dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, hijo de Amitai. Eh, encontramos este nombre, es conocido, Jonás, hijo de Amitai, ya aparece en el segundo libro de Reyes en el tiempo del reinado de Jeroboam II. Ahí aparece dando una profecía a favor de Israel que se cumple. Y entonces, bueno, la idea nuestra es pensar, está hablando del mismo, porque Jonás, cuando se dice hijo de Amitai, es como si se dijera, como si fuera el apellido, ¿no? Muy difícil que dos profetas se llamen Jonás, hijo de Amitai, ¿no? De cualquier manera, sobre este tema se lo dejamos a los eruditos, porque hay muchas ideas distintas, mucha confrontación, también entre de que sea. Algunos opinan que es un libro histórico, si es histórico lo ubican en el siglo VIII antes de Cristo, es decir, en la época de Isaías, de Amós, y de Jeroboam, que acabamos de nombrar, Jeroboam II. Algunos dicen que en realidad no es un libro histórico, es una especie de alegoría, una especie de un hecho parabólico, como enseñaba nuestro Señor Jesús, ¿no? Lo que tampoco le quita importancia, porque el Señor Jesús enseñaba con parábolas para hacerlas más comprensibles, ¿no? Y son palabras de Dios, y son palabras respetadas, y palabras con las que nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho. Sea histórico, sea un hecho presentado como una gran parábola, la importancia es la misma. Es palabra revelada, palabra que está en la Biblia, palabra canonizada y es palabra del Señor para nosotros, para nuestra inspiración.
Vamos a dejar esas discusiones para los eruditos, que si se puede vivir en la panza de un pez gigante, y etcétera, etcétera, que son cosas que tampoco sabemos el significado, y los eruditos no coinciden entre ellos, pero tampoco ninguno tiene una respuesta concreta 100%, ¿no? Bueno, y vamos a ir directamente a leer la palabra. Y yo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, NBI. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Hasta acá llegamos ahora y vemos que dice anda. El Señor lo pone en movimiento. En la Reina Valera 60 dice, levántate y anda. Levántate y anda. Y me quedé pensando un poquito, porque acá hay mucho que bajó. Jonás baja y después baja, entonces el Señor dice, levántate y anda en Reina Valera. Acá dice anda, pero se sobreentiende que para andar uno tiene que levantarse, ¿no? Es decir, levantar y empezar a caminar. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive. Gran ciudad. Algunos dicen que en esa época, que en el siglo VIII, no era una gran ciudad. Bueno, para el Señor era una gran ciudad. Para el Señor, si Jonás está dando la palabra del Señor, Nínive era una gran ciudad, porque había personas. El Señor no necesita que haya 1 millón de personas, porque el Señor ama a uno, a cada una de las personas. Y entonces dice, y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Es decir, que sus pecados han llegado hasta él. Recordamos que hemos hablado, creo que en el encuentro anterior, sobre la violencia, la crueldad, la maldad que tenían los asirios, ¿verdad? Nínive llegó a ser la capital del reino asirio, famosa por su crueldad y su violencia. Y el versículo 3 dice, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Cuando el Señor le dice en el versículo anterior que vaya a Nínive, si él estaba en el reino de Israel, o de donde podía haber sido nativo, o en el reino de Judá, en el sur, para ir a Nínive sí o sí tenía que ir al norte. Tenía que ir hacia el norte, noreste, donde estaba Nínive, ¿no? Arriba de la provincia de Babilonia por entonces. Pero Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope. Por eso decía, levantate, bajó. Él baja en vez de subir, geográficamente me refiero, ¿no? Él, en vez de subir para ir a Nínive, bajó a Jope. Jope era un puerto muy importante que existe, creo, hasta el día de hoy, en donde un puerto en donde iban ya por ese tiempo y anteriormente, también en la época de Salomón, barcos que cruzaban el Mediterráneo, barcos de transporte, de material, de oro, de minerales, todas cosas muy, muy preciadas. O sea, eran barcos muy grandes, barcos muy sólidos para llevar carga, ¿no? Y carga muy larga, porque dice, Jonás se fue en dirección a Tarsis, y Tarsis se supone que estaba cruzando el Mediterráneo casi al sur de España. Al sur de España, o sea que eran barcos importantes, barcos que tenían muchos marineros, ¿no? De distintas naciones, como son cuando las travesías son tan largas, ¿no? Y tan largas y les llevaba tanto tiempo. Y Tarsis, ¿qué pasa? Tarsis estaba para el oeste. Él tenía que ir al noreste y se va para el oeste, al otro extremo, ¿no? Para esconderse del Señor, suponemos. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor.
Pagó el pasaje, mirá el detalle. Pagó el pasaje. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. El Señor está en acción. El Señor lo está observando. ¿No? Y cuando ve lo que hace, dice, manda un fuerte viento que desencadena una tormenta. Muy, muy violenta que el barco parecía que se iba a hacer pedazos. Un barco tan importante, tan grande, con tantos marineros y pérdidas de vida, etc. En el versículo 5 dice, los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. ¿Qué vemos acá? Acá vemos los marineros despiertos, aterrados, trabajando, esforzándose, ¿no? Lanzaban al mar el peso que había, el excedente de peso para que el barco no se hundiera por semejante tempestad. ¿Y dónde está Jonás? Jonás está abajo. Él siempre va abajo, al fondo de la nave, para acostarse. Ahora dormía profundamente. Es decir, va a un lugar lo más escondido y va abajo, pienso yo, porque él sabe que está desobedeciendo y va abajo no solo físicamente, sino espiritualmente. Cada vez está peor, ¿no? Porque se mantiene en la desobediencia. Y vemos en el versículo 6 que dice, el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Wow. Acá tenemos que un pagano le dice al profeta de Dios que va a dar un mensaje de arrepentimiento, le dice, levántate y clama a tu Dios. Otra vez lo quiere, el capitán del barco lo quiere sacar de abajo y le dice, levántate y clama a tu Dios. Una paradoja, ¿verdad? En vez de decirle él al capitán, el profeta, el Señor, el capitán le dice a él. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Echar suertes no es solo, es cierto, es una costumbre pagana, ¿no? Es decir, adivinaban por medio de las piedras o por medio de ramas y eso, quién era el culpable de lo que estaba sucediendo. Pero no solamente de los pueblos paganos. En la Biblia también tenemos algunos casos, inclusive uno muy famoso en el libro de Josué, que se determinó quién era, se echó suertes para saber quién se había quedado con un botín que el Señor había prohibido que lo tocaran. Así que también el pueblo judío lo practicaba. Y con el sucesor de Judas también. Exactamente, con Matías, sí, exacto. En el Nuevo Testamento creo que es el único caso, me parece. En el Antiguo hay otro caso, pero no me acuerdo ahora, aparte del de Josué, sí llama mucho la atención porque fue una cosa muy importante. Ellos no podían entrar en la ciudad de Jai, ¿no? El Señor estaba diciendo, acá han hecho una cosa incorrecta, me han desobedecido. Así lo hicieron, entonces echaron suerte y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Parece la policía, ¿no? Todas las preguntas que le hacen juntos. Y él responde en el versículo 9, soy hebreo y temo al Señor,
Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Él les responde a la última pregunta, a la pregunta de ¿a qué pueblo perteneces? Dice, soy hebreo, es cierto, y también les da razón, les dice de cuál es su fe, porque dice, temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Hay un reconocimiento, él reconoce, ¿no es cierto?, que él tiene fe en el Dios de los cielos. Ahora, dice, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, justo le habla de mar a los marineros que estaban en una situación tremenda. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Otra vez, paganos diciéndole al profeta, no es una pregunta acá, ¿no? Es un reproche. ¿Qué es lo que has hecho a tu Dios para que nos esté pasando eso? Que nos está pasando eso a nosotros y te está pasando esto a vos. ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y en el versículo 12 dice, responde Jonás, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Fíjate, Silvia, él no clama al Señor, porque es una oportunidad de clamar y decir, Señor, perdón, perdón, voy a ir, cuando vuelvo voy a volver y voy a ir a Nínive. Él dice, láncenme al mar. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Es decir, siento que los marineros había un poco de piedad. Dijeron, no, a ver si podemos remar, hagamos más esfuerzo para no tirar a este hombre, ¿no? Ellos se esfuerzan y Jonás, el profeta del Señor, no. Entonces, dice en el versículo 14, clamaron al Señor, los marineros sí clamaron al Señor, al Dios nuestro y al Dios de Jonás, diciendo, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Es decir, piden perdón antes de tirarlo, porque dicen, y si es inocente y lo tiramos desde ya no nos hagas responsable, a nosotros. Así que tomaron a Jonás, versículo 15, y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Es decir, no sabemos, le hicieron un sacrificio y no sabemos si le hicieron votos para cuando volvieran a tierra, ¿no? Para que los salvara a ellos hasta que llegaran a su destino, ¿no? Y tampoco sabemos si fue algo circunstancial, algo momentáneo, pero lo que sí sabemos que dice, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron sacrificio y le hicieron votos. Hay en ellos otra receptividad, por lo menos por la gran necesidad, por lo menos por el miedo, por ver que el mar se calma cuando lo tiran, pero hay un mínimo reconocimiento dentro de la falta de conocimiento del Dios verdadero que tenían, ahí un mínimo reconocimiento de Dios. Y en el versículo 17 tenemos que el Señor, que está siempre atento, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Acá está el Señor dispone que venga el viento
el Señor dispone la tormenta, el Señor dispone que cese la tormenta cuando cae al agua, cuando lo tiran al mar, a Jonás, y dispone de un enorme pez para que lo salve a Jonás. El Señor lo quiere salvar, porque se hubiera ahogado en pleno mar Mediterráneo, ¿verdad? Y acá tenemos quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre, en el vientre del pez. Estar en el vientre del pez es como estar en un sepulcro, ¿verdad? Y si alguien pensaba, bueno, este libro tenga alguna duda sobre el libro, yo voy a buscar que tenemos que el Señor lo menciona. Nuestro Señor Jesucristo lo menciona en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41, cuando los fariseos le piden señales. Leo. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Y en el versículo 41 dice: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Tremendo, tremendo cómo lo resalta nuestro Señor Jesús, ¿no? De los 3 días, lo compara con los 3 días que Él va a estar en el sepulcro, ¿no? Y bueno, ahora vamos al capítulo 2, ya Él está en el vientre del gran pez, enorme pez, dice NBI, enorme pez, y ahora sí hace una oración, después que perdió todas esas oportunidades, ¿no es cierto?, en el barco, que todos clamaban y todos oraban, dice que gritaban a sus dioses los marineros paganos. Bueno, y ahora vamos a leer en el capítulo 2, dice oración de Jonás, y es una oración de alabanza, ¿no? De acción de gracias por algo que ya ha sucedido. Por algo que ya ha sucedido. O como si ya hubiera sucedido. Dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. En realidad, cada versículo está tomado de un salmo que nosotros tenemos en la Biblia. Cada versículo. Es decir, que unió o lo sabría o fue inspirado por el Espíritu para, porque se van reconociendo y en las mismas Biblias nosotros tenemos eso en versículo de tal lado. Este que acabo de leer: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Está muy parecido en el Salmo 18, versículos 5 y 6. No sé si vos lo tenés. Sí, pero me parece que también, a ver, el 4. A ver, el 4 dice del Salmo 18: los lazos de la muerte me envolvieron, las torrentes destructoras me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios,
y él me escuchó. Desde su templo, su clamor llegó a mis oídos. Sí, sí, pero Tal es que cual, hay decenas de salmos que con esa frase. conectan con algunos de los versículos. Claro. Yo tengo en el 18, 5, 6, lo tengo acá, y dice, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. ¿No? Bueno, cada uno de los versículos de esta oración de Jonás la encontramos, cada uno de los versículos en varios de los salmos si nos ponemos a buscar o con alguna referencia. Vamos al versículo 3. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Él no ha sido expulsado. Él no fue expulsado. Él se expulsó a sí mismo, digamos, ¿no? Solo. Claro, en el versículo 5, las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre. Sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Ya está hablando de los cielos, ¿no? Donde está el Señor. Los que, en el versículo 8 dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Este versículo 9 dice, yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Lo tenemos en el 56, Salmo 56, 12. Dice, he hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Es una promesa de cumplir, ¿no? Los votos, las promesas que se hacen al Señor. Y continúa el versículo 9, cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. Amén. Amén. Y acá él completa el testimonio. Él había dicho, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo los mares y la tierra, y acá completa diciendo que es el Salvador. El Señor es el Salvador, ¿no? Y en el versículo 10 ya vemos que entonces el Señor dio una orden, se dispuso, el Señor estaba ahí permanentemente disponiendo, el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Hermoso, porque vos fíjate, se cumple esto de que él vuelva a tierra firme en un momento en donde cuando él menciona que el Dios es el Salvador. Claro. Todavía él no tiene un pleno convencimiento de que Dios es el Salvador de todos. Él quizás se está refiriendo, Dios es el Salvador de Israel, ¿no? Pero acá completa su manifestación de fe, que había iniciado diciendo soy hebreo y soy hebreo. Toda esta oración de Jonás es todo una exposición del arrepentimiento, ¿no? Desde sentir su situación, lo que hizo, lo que le está pasando, hasta llegar a pedir al Señor. Bueno, qué bueno que llegamos justo a la mitad porque Jonás tiene 4 capítulos. Claro. Así que nos quedan los otros 3 para verlos la semana que viene y poder cerrar esta historia tan extraña hasta este momento, ¿eh? Si uno no supiera el desenlace, bueno, ¿y qué pasó? Claro, exactamente.
Y vemos que todo esto se podía haber evitado él haciendo la voluntad del Señor. Claro, ¿No? totalmente. Historia de muchas personas. Exactamente, es una enseñanza para nosotros, ¿no? Hagamos la voluntad del Señor, que la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta, y es el camino más sencillo. Dios Claro. nos está buscando siempre allanar las dificultades y bendecirnos. Amén, amén. Redondito completo. Bueno, gracias, Elsie. Entonces aguardamos con mucho interés la segunda parte de Jonás para la semana que viene. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, Que Dios te bendiga mucho y a todos nuestros hermanos que están siguiendo, nos despedimos. Mañana seguiremos como todos los días, si Dios quiere. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.